oficina todo el mundo trabaja. Con pasión y con fuerza aquí nadie se relaja. Reuniones y planes. ¿Cómo están, amigos de las redes sociales? Bienvenidos a otro espacio aquí en Sembrando Ideas. Hoy estamos acompañados con el magíster José Huerta Delgado. Él es Program Manager Senior del Programa de Desarrollo Minero y docente de Proyectos y Economía de la Universidad Católica de Santa María. Con él vamos a conversar un tema importante para los emprendedores. ¿Cómo gestionamos las deudas y cómo a la vez también tener ahorro, tener liquidez en nuestro negocio? Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, nuevamente un gusto estar contigo nuevamente. Así es. Con tu equipo. El tema de las deudas, ¿no? A ver, en toda empresa siempre tenemos que tomar en cuenta primero la liquidez, ¿sí? La liquidez es fundamental, el tema, así sea una empresa muy pequeñita. Pero para eso primero también debemos definir la liquidez. Liquidez en sentido muy simple o muy acotado es dinero, billetes y monedas. Eso, y muchos comerciantes trabajan todos los días con billetes y monedas. Entonces, es lo primero. Pero luego también hay conceptos o la idea de una liquidez más amplia, que es, por ejemplo, tener dinero en el banco, y luego pasamos de tener dinero en el banco a tener ese dinero en activos, quizás hasta depende ya de la empresa, en acciones, en bonos, en otro tipo de activos. Ahora que hay mucho factoring también puede ser, hay personas que se están animando por ese lado, pero eso es también liquidez, porque igual es una inversión que en algún punto la puedo convertir. ¿Cuál es el concepto entonces de liquidez? La posibilidad de convertir estos activos no líquidos en más líquidos. O sea, ¿qué son más líquidos en la economía? Billetes y monedas. Entonces, es lo que toda empresa debe cuidar. Tener caja, tener esa caja chica que le dicen algunos, o ese dinerito para poder sortear cualquier imprevisto. Y justo tiene que ver con las deudas y con el ahorro. Claro, pero para ello, ¿cuál es el principal error en el que caen los emprendedores al momento de gestionar esas deudas justamente? Ahí viene el tema. Justo, nuevamente, una de las tantas causas, y quizás de las más importantes, es efectivamente el tema de que no tenían en su momento la caja o el capital de trabajo para comprar esa mercadería, que justo vino un cliente, y ese cliente es un cliente antiguo, y justo le está pidiendo haciendo un pedido más grande de lo que normalmente era, y dice, ¿dónde saco dinero? Entonces, ese dinero viene de ese capital de trabajo, pero y si no hay ese dinero, el costo del dinero de corto plazo, o sea, de inmediato normalmente suele ser más caro. Entonces, ir al banco me va a demorar a que me aprueben el préstamo, por más que digan una sola firma, siempre hay un proceso y ya se me fue el cliente, ya no voy a poder cumplir. Entonces, eso genera una deuda más grande o un costo del capital o de los intereses más elevados, o lo que también es una realidad, entramos a los gota a gota, que son mucho más rápidos, que son mucho más líquidos, pero que también los costos son mucho más elevados en términos financieros. Entonces, eso me generó más deuda. No tener liquidez me generó más deuda. Estando en esta situación ya de cuando ya tengo deuda y quiero sacar de repente un préstamo para poder pagar esta deuda, o tengo una deuda por aquí, otra chiquita por allá, otra grande por allá, ¿por dónde empiezo? ¿Por la deuda pequeña o por la deuda grande? Bueno, nuevamente, eso va a influir mucho cuál es la más cara. Normalmente lo lógico, lo racional diría uno es, voy por la deuda pequeña, que es la de corto plazo, pero tenemos que analizar cuál cuesta más nuevamente. Porque una, la he podido sacar con mi familia, con mis amigos, porque me pasa mucho, las empresas pequeñas, me prestó mi papá, mi mamá, hermano, suegro, alguien me prestó, y el costo de financiamiento puede ser más bajo, 5% anual, 10% anual, o hasta a veces cero, ¿no? Según sea el caso. Entonces, en esos casos, uno diría tiene que ser un contrapeso, me voy a ir al lado un poquito subjetivo, entre la relación familiar, y obviamente uno tendría que priorizar la relación familiar, pero si es que realmente vemos que se nos viene el lado de deuda que sí cuesta 10%, 11%, 20% del banco, y el banco me va a comenzar a calificar porque me estoy demorando como moroso, como deudor, eso sí ya se convierte en un problema porque tengo que priorizar. Entonces, puede ser muy grande la deuda que tengo con mi familia, pero todavía podría haber cierta negociación inicial. Puede haber una deuda muy pequeña con el banco, pero me demoro 2-3 días, ya registró que me estoy demorando 2-3 días, ya me está generando intereses adicionales y el costo de deuda es más alto. Entonces, es un tema de dónde es más caro financiarme. Primero, es el primer criterio. El segundo, yo lo dije un poquito más subjetivo, con negociar con la familia, tampoco siempre es fácil, evidentemente, porque también hay un tema de relación. Y digamos que el tercero, nuevamente,
como piden recién en el tercer lugar, aparece el monto per se, ¿no? O sea, sí, cuán grande o cuán pequeño es recién. O sea, primero es el costo de la deuda. ¿Cuánto me cuesta? Es lo primero que tenemos que ver. Ahora, es una buena idea de repente sacarme un crédito mucho más grande para poder cubrir estas deudas, tomando en cuenta que tengo deudas en 2 o 3 bancos. Ahora, ahí viene el otro tema. Tenemos que analizar nuestros flujos de caja. O sea, la empresa evidentemente no es que vive para generar deudas, evidentemente genera para generar ingresos. Entonces tengo que proyectar. Primero, nuevamente, pongamos el escenario. Me presté a mi familia 50 soles y el banco 100 soles, para ponerlo quizás más realista. Entonces, de mi familia, como les digo, ya, me aceptaron, puedo renegociar, una tasa de interés es baja, ellos todavía lo rezago. O sea, mi flujo de dinero, de salida de dinero, en el futuro todavía están ellos. Un año, medio año, según sea de negociación. Vamos a suponer ese caso. Vamos al siguiente caso, el banco. El banco no, el banco se puede refinanciar, claro, claro, pero el banco nunca pierde. Entonces el banco eh, va a generar más intereses, va a generar, siempre hay un adicional. Siempre va a haber un adicional, eso que quede claro. Entonces, pero también por otro lado, el banco no le conviene perder, pero siempre, o sea, y por eso va a tratar de ser muy flexible en cierta medida, pero siempre va a haber costos adicionales. Entonces, negociamos esos 100 soles, vamos a poner el ejemplo. La pregunta es, de esos 150 total, de donde estoy priorizando pagar los 100 soles primeros porque es el costo más alto, yo negocié con mi familia en este caso. La pregunta es, ¿cuánto voy a generar de ingresos? ¿20 soles al mes? ¿30 soles al mes? ¿150 soles hasta que pueda cubrir la deuda? Y si solo voy a tener dinero para pagar los intereses, no estoy siendo rentable. Entonces, eso es lo que no se conoce como flujo de caja financiero. Entonces, la empresa puede estar subsistiendo, sobreviviendo a las justas, generando un 2-3% de utilidad o de ganancia a la empresa solo para subsistir el dueño o el equipo, pero el problema va a ser de que no se están dando cuenta que quien está comiéndose todos sus ingresos son los intereses. Entonces, la pregunta, ¿me conviene hacerme un préstamo más grande? Va a depender de la cuota que finalmente ofrece el banco. Si voy a poder pagar con ese flujo de ingresos la cuota que me ofrece el banco, porque a mayor capital, mayor cuota y bueno, obviamente el interés podrá negociarse, pero también va a haber un interés. Entonces, en respuesta, sí conviene solo y sí mis flujos de ingresos van a poder cubrir ese costo financiero. Y si no, mejor ver la liquidación de la empresa, porque esa es una de las causas, precisamente la liquidez y los ingresos, las causas más importantes de por qué en el Perú particularmente hay tanta mortalidad de empresas. Así es. Hablemos del fondo de emergencia que tienen algunas empresas, pero antes de tocar este tema vamos a hacer una pausa para agradecer a los amigos que nos apoyan aquí, a los amigos de los Policlínicos Espíritu Santo. Ellos cuentan con 30 especialidades médicas y servicios. Puede visitarlos desde las 6:45 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde en las sedes de Alto Selva Alegre, en la avenida Arequipa 726 y en la sede de calle Palacio Viejo 420 en El Cercado. Para consultas y reservas de citas, puedes escribir a los números en el WhatsApp al 95 974 2963 o al 95 37 58 65. Recuerda que la atención es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Continuamos entonces hablando con el magíster José Huerta acerca de cómo gestionamos las deudas y el ahorro en nuestros negocios. Ahora hablemos del fondo de emergencia, magíster. ¿Este fondo de emergencia me puede servir para cubrir mis deudas? ¿Puedo usarlo ahí? Claro, bueno, definamos también fondo de emergencia, porque tenemos que tomar en cuenta que pues, es un ahorro, efectivamente, pero también el hecho de es una o contingencia, que no digo que esté mal, tendríamos que tratar de tenerlo no tan líquido, primera recomendación. Me explico. No es lo mismo, como siempre le digo también a alumnos, no es lo mismo tener un papel que diga un bono soberano del Perú, un bono, una acción, y decir ir a la tienda y tratar de pagar con ese bono. La señora de la tienda o el señor de la tienda no me va a aceptar, porque no es un medio de pago comúnmente aceptado. Y por ende no es tan líquido, eso vamos, ¿no? Ahora, eso como les decía tiene un costo. Entonces el hecho de que el dinero esté ahí en mi cuenta o físicamente lo tenga, él podría estar generando dinero. Entonces,
tengo que hacer un balance entre tener la emergencia e ir a la tienda a comprar y que me acepten esa acción, ese bono, ese papel que normalmente no se aceptan y que tengo que hacer la transformación, que toma también un poquito de tiempo, o tenerlo en dinero. Entonces, para eso se recomienda tener el dinero, ¿sí? En un fondo mutuo, por ejemplo, que me va a demorar un tiempito. Pero me dicen desde emergencia, entonces ya no fondo mutuo, porque también el fondo mutuo toma unos días. Otro activo que no sea dinero en efectivo, que no sea una cuenta normal, sino que pueda generarme un 1, 2, 3% de rentabilidad, por lo menos me defienda ante la inflación y que con eso, ante una emergencia, sea rápido de transformar en billetes y monedas nuevamente. ¿Qué tipos de emergencias deberían cubrir este Y ahí fondo? vamos. Y ahora, ya habiendo definido eso y sabiendo de que hay un costo y todo eso, ¿qué tipo de emergencias? Esas emergencias de capital de trabajo, justo que comentábamos. Porque yo tengo dos opciones. O me financio con mi dinero o me financio con el dinero de un banco, de un externo, ¿no? O mi familia, como decíamos. Entonces, normalmente, y como siempre se suele decir, normalmente es más, a pesar de que suene medio raro, se suele decir que es más barato apalancarse o a financiarse con deuda de terceros, porque es dinero de terceros y yo trabajo con ese dinero. Y que mi dinero suele costar más, eso es lo que la regla. ¿Sí? Por todo lo que hemos conversado antes, ¿no? Porque hay un costo de oportunidad, etc. Aplicado a la realidad de un ejemplo, ¿cómo Exacto, plasmaríamos justo. esto? Entonces, ahí quería llegar. Entonces, tengo la emergencia, listo. Entonces, lo que debería hacer es siempre que sea, lo que decía, para capital de trabajo. Esa es lo primero, la primera opción. Insisto, necesito comprar, no sé, más papel higiénico yo vendo, soy un comerciante, necesito comprar más papel higiénico porque la demanda subió, yo no quiero otra pandemia, pero la pandemia pasó, entonces comienza a subir la demanda. Entonces, es una emergencia, vamos a ponerlo así. Es una emergencia típica, digamos, de una empresa, necesidad de capital de trabajo. Entonces, en ese escenario sí podría usarlo, pero tengo que decir, y resulta más en ese momento endeudarme, comprar, a pesar de la tasa de interés, me resulta más viable endeudarme, o si por otro lado saco de ese fondo de emergencia, porque realmente pues es muy líquido, muy rápido, y lo uso, es un escenario de capital de trabajo, cambios muy rápidos de la demanda, y otro escenario es inversiones, que no debería ser una emergencia, en esencia no es una emergencia de inversión, pero es una oportunidad importante. Me dicen, oye, te voy a vender una licuadora industrial a un precio rebajado. Y yo veo que sí, puedo justo ampliar mi capacidad de producción con esa licuadora. Es, entre comillas, una emergencia, una oportunidad, llamémosle, y para eso se debería usar este fondo. Todo lo que genere más rentabilidad que mis costos de financiamiento. Es una regla básica de finanzas. Ah, ya no precisamente para pagar deudas debería ser usado No, este fondo de que por ese emergencia, ¿no? lado. No, definitivamente no es lo ideal. ¿Cuándo debería endeudarme? ¿Cuándo debo? Ah, ya, muy bien. Nuevamente. Y tiene que ver con lo que hemos conversado. Cuando tengo un proyecto de inversión, porque eso es lo que me va a generar rentabilidad, definitivamente. Eso es de cajón, eso es básico. Cuando tengo un aumento en la demanda y si es factible por los tiempos, todo es viable que me puedan prestar en el muy corto plazo. Entonces, en ese escenario también me endeudo. Y cosas, bueno, menos comunes, pero que también son problemas operativos, un accidente, una emergencia en el trabajo, reposición de algunos inmuebles, de algunos equipos, sí debería. Pero nuevamente, por ejemplo, el caso de la licuadora, volvamos al caso de la licuadora. Tengo una licuadora, produzco X mantequilla de maní o X producto con la licuadora. ¿Qué pasa? Que no necesariamente voy a invertir en comprar una nueva licuadora. Tengo que dar lo que se conoce como mantenimiento predictivo. Alguna vez lo conversamos. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ahí, ¿me endeudo o saco mi fondo de emergencia? Y la respuesta es ninguna de las dos anteriores. Porque eso debería salir del flujo natural de la operación. O sea, eso tiene que... o sea, si no lo doy mantenimiento a mi máquina, entonces no tengo lo que se conoce core business, no tengo un proceso que me genere rentabilidad o ni siquiera ingresos para poder sustentar mis propios costos. Y les pongo un ejemplo en donde no es ni uno ni otro para que se den cuenta que también no debería gastar, no debería ni endeudarme ni invertir, es porque no es una inversión per se. Si yo tengo, vuelvo a repetir, mantequilla de maní y la licuadora se me malogra, pierdo la producción. Y ahí sí me tendría que endeudar, por ejemplo. Ahí sí tendría que haber endeudamiento más caro. Por eso existe mantenimiento predictivo, que eso no es ni de deuda del banco ni de mis ahorros. Eso tiene que sustentarse con mis operaciones del día a día. Eso tiene que ser así. Así es. Es lo Hablemos saludable. ahora del ahorro, Magíster. ¿Qué tan importante es el ahorro en un negocio, en un emprendimiento, sobre todo cuando estamos empezando, ¿no? Claro.
Es difícil ahorrar cuando uno empieza, eso es un hecho. Y lo digo porque en un intraemprendimiento que es el que dirigimos dentro de la universidad, entonces es difícil. El flujo de caja y el capital de trabajo está allí siempre demandándote. Entonces, al inicio, en la medida de lo posible, siendo realistas, porque vuelvo a repetir, partiendo de la premisa que es difícil, sí se debería trabajar con un porcentaje. Normalmente algo que se recomienda es 20-80, o sea, 80 para la operatividad y 20 para el ahorro. Sin embargo, eso es en la medida de lo posible, si es que vemos que comienzo a generar utilidades a partir del mes 3, mes 4, supongamos que es lo que es esperable, entonces ya un porcentaje lo comienzo a ahorrar, pero nuevamente, no va a estar eternamente como ahorro, porque ya hemos quedado y hemos visto de que cuesta también ahorrar. O sea, no, pero suena raro, ¿no? Pero cuesta mantener el dinero líquido, eso digo. Entonces, eh, sí se recomienda desde el inicio, pero siendo realistas, no se va a poder desde el inicio. ¿En qué punto? En el punto en el que veo que ya puedo cubrir mis costos fijos, por lo menos. En ese punto ya debería estar pensando que nuevamente en una empresa, digamos, tradicional, muy común, no debería pasar el tercer, cuarto, quinto mes en un escenario. Depende, hay casos y casos, ¿no? Pero más o menos ya debería estar generando en ese momento Claro, utilidades. va por el tema de que en todo negocio al principio todo sale del bolsillo, ¿no? Sí, Entonces de claro. repente alguien dirá, voy a ahorrar, pero de mi dinerito voy a poner ahí a Claro. mi fondo. Es un desahorro, como se suele, es una inversión, Ajá. siempre va a ser negativo, negativo, negativo. Es normal y no, un emprendedor no se debe asustar. Eso tiene Ujú. que estar claro en que hay un periodo de inversión normal, natural. Todo el mundo va a tener que ese periodo de inversión. Y entre mejor, no digo más, entre mejor invierta, más rápido va a tener la posibilidad de comenzar a generar esos ahorros de las utilidades. Y vuelvo a repetir, no los metan bajo su colchón, ni en su cajita de la casa. No, eso tiene que entrar mínimo, mínimo, mínimo a un banco para generar un poquito de rentabilidad en el peor de los casos. Así es. Ahora, cuando ya estamos con el negocio más adelantado, ¿se puede ahorrar teniendo deudas? Esta pregunta me la va a responder, Magíster, Mm. pero antes vamos a agradecer a los amigos de los Policlínicos Espíritu Santo. Recuerda que ellos cuentan con 30 especialidades médicas y servicios. Puedes visitarlos desde las 6:45 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, en la sede de Alto Selva Alegre, en la avenida Arequipa 726 y en la calle Palacio Viejo 420 en El Cercado. Para consultas y reservar citas puedes escribir a los números de WhatsApp de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde en Selva Alegre, atención, 95 97 42 963 y en la sede de Palacio Viejo 95 37 58 400. Bien, continuamos, Magíster. ¿Se puede ahorrar teniendo deudas? De poder, quizás se pueda. Justo estaba pensando en esa respuesta. De poder, sí, es muy probable que se pueda. En términos personales, creo que todo, al margen de una empresa, creo que alguna vez nosotros podemos hacer un préstamo por un lado y seguir ahorrando un poquito por otro lado, mientras tengamos el dinero. Y ahí viene el tema, mientras tengamos el dinero, que es muy lógico, muy racional, para pagar la cuota mensual, no según sea el caso. Entonces, ¿se puede o se puede? La pregunta es, ¿se debe? Entonces ahí viene en el sentido. Entonces, y la respuesta es lo mismo que habíamos conversado al inicio, más o menos, volver a analizar primero el para qué ahorraría, primera cosa. Si voy a ahorrar para invertir, o sea, primero pensar, me endeudé para un capital de trabajo, porque está comenzando recién mi empresa, ok. Pero ese otro ahorro, 5%, 10% de mis utilidades de lo que llego, Ujú. de lo que puedo obtener al día o al mes, lo estoy ahorrando para seguir invirtiendo, ¿ok? O para un fondo de contingencia, que ya hemos hablado de cómo tratarlo, pero para seguir invirtiendo al fin y al cabo. Entonces la respuesta es sí, pero tiene que haber un objetivo. Y ese objetivo tiene que generar más rentabilidad siempre, siempre, siempre que la deuda, que el interés. Siempre. Eso es una regla también. No, si no entramos al romanticismo de la empresa, ¿no? Creer que no, no, no. Tiene que haber siempre una ganancia superior a los costos de financiamiento. Listo. Entonces, bajo esa regla, deberíamos actuar primero. Preguntarme para qué y si eso me va a generar más rentabilidad o Ujú. una ganancia mayor de lo que mis costos financieros son, de la tasa de interés. Primero. Y segundo, eh, preguntárselo, como les decía, lo que decíamos al inicio, lo racional. Pero ese dinero realmente no lo necesito para pagar la deuda. O sea, realmente esta deuda, como conversamos, ya venga de la familia, venga de cualquier fuente tradicional, del banco, de la caja municipal, en fin, la que fuere. Entonces, la pregunta es, ¿no me van a comenzar a comer los intereses y mejor
Si hago un prepago, por ejemplo, una amortización al capital, como se dice, pago al capital lo antes posible para bajar los intereses. Entonces, la respuesta depende de cada realidad, pero si la respuesta en el caso es que sí, por ejemplo, sí me conviene hacer un prepago, ahorro un poquito, 2, 3 meses y hago un prepago grande y bajo en los intereses. Y vuelvo a repetir, si por el otro camino, si es más rentable guardar un poquito y luego con eso invertir en paralelo y me genera más rentabilidad que el interés, entonces también la respuesta es sí, ahorra mientras tanto porque tienes un objetivo claro y anda pagando la cuota de tu deuda. Así es. ¿Cómo debería cambiar nuestra mentalidad para poder manejar bien nuestras finanzas? Sí, sí, definitivamente. El corto plazo. Hay un estudio que una vez creo que lo mencioné, de Hofstede, que habla se hizo hace unos años, pero habla de la cultura, del mundo en general, cómo pensamos los seres humanos, son las dimensiones culturales, se llaman. Entonces, una de ellas es el cortoplacismo, digamos. Personas que piensan mucho en el corto plazo y más que en el largo plazo. Por ejemplo, los japoneses, según el estudio, son los que piensan más o menos están en el largo plazo, países nórdicos están en el largo plazo, latinoamericanos no tanto en particular, pero no tanto, pero tiene cierto sesgo al cortoplacismo. No digo que no es bueno ni malo, ojo, ni uno es malo ni uno es muy bueno necesariamente, solo que en el cortoplacismo podemos caer más fácilmente en eso, ¿no? A ver, en que me endeudo ahora, pienso de esa manera, ya cubro el problema, tapo el hueco, pero estoy generando para atrás otro hueco más grande, doy un paso hacia atrás y me caigo. Entonces, ese es el peligro del cortoplacismo. Y el largoplacismo también es un problema porque también siempre no disfruto, no me concentro en el ahora y solo estoy pensando en efectos futuros. Entonces, hay un equilibrio y eso ¿Cómo cambia llegamos a cultural. ese equilibrio? Bueno, primero, nuevamente poniendo los planes sobre la mesa. Como les decía, los flujos de caja, cuánto voy a ganar el próximo mes, cuánto está generando actualmente mi empresa y qué estoy haciendo para que genere otro poco más, para cubrir esa deuda. Y entonces con los papeles sobre la mesa, pienso en el corto plazo, pienso que tengo qué campaña de marketing, a quién más tengo que contratar, si tengo que contratar un vendedor más, si tengo que traer mejor mercadería en el corto plazo, pero también al ponerlo sobre el papel, ya estoy pensando en una hoja de ruta para ver cómo viene en el futuro. Entonces es el equilibrio. Todo parte de sentarse, dejar la operatividad por un rato, que es una recomendación que las digo por experiencia ya bastante, dejar la operatividad por un rato y pensar en la estrategia. Hacer ese equilibrio, ese ejercicio, sentarse y parar un rato en un espacio, en tu casa, en un parque, donde sea, y comenzar a analizar desde afuera las cosas ayuda mucho. Ese es un primer paso importante en cualquier cambio cultural, empresarial, organizacional. Así es, ya redondeando ideas, Magíster, ¿algún consejo final para los emprendedores que están iniciando recién y que obviamente están por ahí endeudados porque el poner un negocio demanda Sí, también claro. ello? Y para aquellos emprendedores, aquellos microempresarios que ya tienen un negocio consolidado, pero que también para equiparse están pasando por una etapa de deudas. Primero que analicen que hay varias fuentes de financiamiento. Vamos de atrás adelante. El caso de los emprendedores que ya están establecidos. Hay muchas fuentes de financiamiento, y eso siempre lo repito porque es cierto. El Perú, hasta, digamos, haciendo un cálculo rápido, hace 10 años no tenía estas fuentes de financiamiento tan difundidas. Hoy existen un poco más. Siempre lo menciono, Proinnovate, Concitec en su forma, que es un poquito más complejo quizás, pero existe. Proinnovate es un poco más accesible. Los préstamos de Cofide, que es un banco de segundo piso, que son, o sea, hay fondos internacionales que los canaliza Cofide. Investiguen un poco para ver qué hay, pero hay financiamientos, fondos concursables, los mismos Procompite con sus idas y venidas, pero hay igual historias. Entonces, el punto es de que primero analizar qué fuente de financiamiento tengo. Y nuevamente, la familia, voltear a la familia, los amigos nunca está de más también, porque suele ser el financiamiento más barato, entre comillas, siempre lo digo entre comillas, pero suele ser el más barato. Entonces, primero analizar eso. Es que existen más fuentes de financiamiento. Primero. Ahora con la inteligencia artificial, un par de consultas a la inteligencia artificial y nos guía muy fácil. Y por el otro lado, para los que recién comienzan, digamos que se aplica todo lo anterior, porque también hay fuentes de financiamiento para que los que se recién empiezan suele ser más difícil, pero hay un tema. Sí les recomiendo, si hablamos del sistema financiero tradicional, sáquense una tarjetita de débito primero. Y después de la tarjeta de débito, saquen una tarjeta de crédito. Pero ¿cómo? Si no, aunque sea corregidos por honorarios, los bancos en ese sentido son un poquito más flexibles. Hay entidades más flexibles que otras en ese sentido.
Entonces ahí va la recomendación. Vayan a generar ese historial. Préstense 500 soles, temas personales, 200 soles, 300 soles. Y ese historial luego, solo, va a generar que de pronto uno dice, ya me están haciendo un préstamo personal porque fui muy cuidadoso en pagar esos 200 soles, 500 soles, ahora me están prestando 10.000 soles. Entonces es más fácil, es así también. Entonces una recomendación, si ni siquiera todavía quiero la empresa, es más, vamos más atrás, por decir, ni siquiera he puesto la empresa, pero ya veo la posibilidad de que soy empresario, entonces hago lo que les digo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito poco a poco, montos pequeños porque me van a dar montos pequeños al inicio, y van a ver que el sistema financiero no es tan malo a veces como parece. Naturalmente va a reaccionar ante un buen comportamiento crediticio. Ya tenemos un colchón financiero también, como Exactamente. se conoce, ¿no? Muchas gracias, Magíster, por acompañarnos. Estuvimos hoy con el Magíster José Huerta Delgado, Program Manager Senior del Programa de Desarrollo Minero y Docente de Proyectos y Economía de la Universidad Católica de Santa María. Con él hemos conversado hoy día sobre cómo gestionar las deudas y el ahorro en nuestros negocios.